Nuestro siguiente ponente es el coordinador de la Oficina Técnica IFMIF Downs. Para quien no sepa lo que es eso todavía, la Instalación Internacional de Irradiación de Materiales de Fusión, fuente de neutrones orientada a la demostración, sin duda, una de las grandes apuestas de la provincia de Granada por la fusión nuclear. José Aguilar, IFMIF Downs, de Granada a las estrellas. Hola a todos. He venido para hablaros de cómo queremos llegar desde Granada a las estrellas. O dicho de otra manera, cómo vamos a intentar traernos las estrellas, que estáis viendo estáis viendo la más cercana, de hecho, nuestro Sol, a Granada, al menos en parte, yo lo voy a explicar. Deciros antes que eso que veis, que es el Sol, en su superficie estará a unos 6.000 grados, una cosa así, y en su centro, en el centro de esa masa de gas, habrá una temperatura en torno a unos 15 millones de grados centígrados. ¿Qué ocurre en el centro del Sol? En el centro del Sol se produce la fuente de energía más poderosa del universo, se produce la energía de fusión. La energía de fusión tiene 3 o 4 cosas como muy buenas. Una de esas cosas es que es una energía prácticamente ilimitada. Otra de las grandes virtudes, si conseguimos traer esa energía o si consiguiésemos traer esa energía a la Tierra, es que es una energía bastante segura. Y otra de las grandes virtudes de la energía de fusión es que es una energía pues, bastante respetuosa con el medio ambiente. ¿Por qué? Aquí arriba a la derecha podéis ver cuál es una fórmula química que en realidad es bastante sencilla. La fusión, ya sabéis que significa unir cosas. En fusión lo que se unen son dos núcleos atómicos. Por un lado el deuterio, que es una parejita formada por un protón y un neutrón, y otra es el tritio. Al fusionarse, el centro del Sol lo consigue a bastantes niveles de presión y a una temperatura en torno a los 15-20 millones de grados centígrados, se produce una cosa que es muy interesante y es una reacción exotérmica, una reacción tremendamente exotérmica. Una reacción exotérmica, como sabéis, es una reacción que produce muchísima energía. Y los productos, fijaros cómo de inocua casi es, y como podéis ver en la fórmula química es el helio, helio-gas. El helio-gas es con lo que llenamos los globos de los niños, ¿vale? Es un gas y no, es absolutamente inocuo. Y otra cosa que sí se produce y que nos da un poquito de más quebraderos de cabeza y que es importante que recordéis es ese neutrón suelto, ¿vale? Si es una energía tan buena que tiene tantas virtudes, la gran pregunta es, oye, ¿y por qué no la tenemos ya? Voy a intentar explicaros por qué todavía no la tenemos, pero estamos trabajando para ello. Esto que veis ahí, esa máquina, ese cacharro, se llama tokamak. Eso, con ese artefacto, es un artefacto ruso, pero es bueno, es decir, es un cacharro, básicamente, que nos sirve para fabricar un sol en la Tierra. Lo que veis en el centro, que es como una nube, ¿vale? Es una sección del tokamak, ¿vale? Lo que veis en el centro, en realidad, es como, para que os imaginéis de forma fácil cómo es como un túnel cerrado, como si fuera un donut hueco, ¿vale? Hueco por dentro, y dentro de ese donut hueco lo que hacemos es crear un sol. Para crear ese sol, básicamente lo que hacemos es meter el deuterio y el tritio, ¿vale? Que era lo que queríamos los reactivos, que era lo que queríamos, el alimento que necesita ese reactor, y hacemos que dentro de ese donut hueco se caliente mucho. Para construir un sol en la Tierra, el Sol consigue la fusión, recordad de nuevo, 15 millones de grados centígrados y grandes cantidades de presión. Para conseguir eso en la Tierra, como no podemos igualar los dos factores, pues lo que vamos a hacer es aumentar un poquito la temperatura. La vamos a aumentar o necesitamos aumentar esa nube, que es un plasma. En realidad un plasma es una cosa que ni sólido, ni líquido, ni gas, ¿vale? Es una situación de la materia un poco distinta. Necesitamos calentarlo en torno a los 150 millones de grados centígrados. 150 a 200 millones de grados centígrados. Lo vamos a calentar. Eso no es fácil, ¿vale? Cuando eso, que lo estamos haciendo ya, ese cacharro que veis ahí, está en Francia, lo estamos fabricando, lo estamos terminando de hecho, se llama ITER, ¿vale? Cuando terminemos eso y cuando se produzca la fusión, pasará la reacción química que os he enseñado antes, se producirá muchísima energía,
El plasma ese que veis ahí va a estar levitando en el interior del donut hueco. ¿Por qué levitando? Pues sobre todo para que no toque las paredes, porque las deterioraría mucho y además porque se enfriaría sobre todo, ¿vale? Perderíamos esa temperatura de 150 millones de grados centígrados. ¿Cómo hacemos que levite? Apretando esa nube de gas con campos magnéticos, que es con lo que en ciencia hacemos que las cosas leviten. Ese campo de gas, para conseguir que levite, está cargado pues normalmente pues, con protones, por ejemplo, que recordad que tienen carga positiva, al apretarlos conseguimos que leviten. Pero cuando se produce la fusión, se produce una cosa, y es que aparecen los neutrones. Los neutrones son partículas que también son pequeñitas, pero tienen una manía, y es que tienen carga cero. Por eso son neutrones, porque son neutros, tienen carga cero. Entonces escapan a los campos magnéticos con los que estamos apretando el plasma y básicamente, como si fueran una ametralladora, irradia todas las paredes de material que veis alrededor del donut hueco. Entonces tenemos un pequeño problema, y es que todavía no sabemos exactamente, o tenemos candidatos importantes, pero no hemos llegado al candidato perfecto para fabricar los futuros reactores de fusión con los que la humanidad básicamente obtenga energía. Esto que veis en pantalla es el camino que tenemos en Europa, el camino de la ciencia o en la humanidad hacia la energía de fusión. Vamos a demostrar que la energía de fusión es una fuente de energía suficientemente masiva, segura, suficientemente estable, que podemos hacer que funcione en modo continuo, como las actuales centrales de energía nuclear, en torno a la década de los 50, ¿vale? Es un camino, llevamos desde hace muchos años trabajando. Todo esto que veis aquí, al final son máquinas, son tokamaks, son cacharros acordaros, un artilugio de origen ruso, pero son máquinas o reactores de fusión que lo llamamos por confinamiento magnético, ¿vale? Básicamente imanes que hacen que las cosas se fusionen. Pero aquí aparece uno distinto. ¿Cuál es el distinto? El que tenéis arriba a la derecha. El que tenéis arriba a la derecha no es un reactor de fusión, es otra cosa. Es IFMIF DONES, es la instalación científica que vamos a construir, que vamos a empezar ya a construir en 2 meses en Granada. Vamos a estar unos 10 años construyéndola, ¿vale? Y IFMIF DONES no es ni el tokamak de abajo a la izquierda, ni el de arriba. Todos estos tokamaks que veis son evoluciones hasta que lleguemos al fin, ¿vale? A la década de los 50 con un tokamak lo suficientemente grande y ya enganchado, como veis ahí, a la red eléctrica. Pero antes de llegar a eso necesitamos saber con qué materiales vamos a construir eso. Y antes de eso necesitamos una instalación científica que será IFMIF DONES, en la que básicamente IFMIF DONES, esto es lo que quiero que recordéis después de hoy, es una fábrica de neutrones. Es una fábrica de neutrones. Vamos a fabricar neutrones como los que se darán en el futuro, en los futuros reactores de fusión, y con ello vamos a probar distintos materiales con los que en el futuro construiremos los reactores de fusión. Y IFMIF DONES se convierte en una pieza esencial y clave en el camino de la humanidad hacia la fusión. Para que os hagáis una idea de toda esta película, el reactor de fusión que os he enseñado antes, ese grandote, el que estamos haciendo en Francia, ITER, es un proyecto muy grande en el que estamos participando más de la mitad de la humanidad: Europa, Rusia, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur y la India, ¿vale? Pero para que después de ITER logremos en la década de los 50 tener un reactor de fusión enganchado a red eléctrica, funcionando en modo continuo, necesitamos esto que veis y que tiene esta pinta por fuera, veis arriba, y que tiene esta pinta por dentro. IFMIF DONES, que todo el mundo nos conoce como los del acelerador de partículas, y es porque aquí me voy a parar un poquito en este dibujito que quería traeros. IFMIF DONES es una fábrica de neutrones, quedaros con eso, pero para fabricar neutrones, no sé si esto tiene puntero, sí, pero no lo vais a ver. Queremos fabricar neutrones. Para fabricar neutrones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a utilizar un gran acelerador de partículas, ¿vale? Que es este que veis aquí a la izquierda, es este cacharro. Un acelerador de partículas es un cacharro. Todo el mundo piensa que todos los aceleradores de partículas son circulares, que están enterrados bajo tierra. El nuestro no. Hay muchos tipos de aceleradores de partículas. El nuestro va a ser recto, es una máquina llamativa, porque a todo el mundo le gusta tener un acelerador de partículas, pero mide unos 100 metros, ¿vale? El nuestro no es tan largo, mide unos 100 metros, pero sí será único en su tipología. Nosotros las partículas que vamos a acelerar son deuterones. Van a nacer aquí, ¿vale? En el principio nacerá una nube y se llama acelerador porque le vamos dando cada vez más
golpes de energía, van acelerando, hasta que chocan con él, que será el mayor blanco de litio en estado líquido que exista en el mundo, básicamente, que también va a estar aquí en Granada. Ese blanco, el choque de deuterones a determinada cantidad de energía en determinadas condiciones contra una cortina de litio líquido que va a estar cayendo como por una pared, ¿vale? A unos 15 metros por segundo, unos 20 milímetros de litio. El litio es un metal, ¿vale? Pero lo vamos a poner en estado líquido, unos 300 grados. Ese choque de deuterones a determinada energía con ese litio líquido forman una reacción química que básicamente los deuterones son parejitas de protón-neutrón. Cuando se produce ese choque, las parejitas dejan de ser parejas, el neutrón, que tiene mucha capacidad de penetración, continúa su camino hacia adelante y los protones se van. Con eso, al otro lado del blanco, que es como una diana, lo que se va a producir es lo que veis aquí a la derecha, y donde vamos a meter los materiales para irradiar con neutrones. Básicamente vamos a tener la mayor fábrica de neutrones del mundo en la que vamos a irradiar materiales, con los que vamos a construir o vamos a dar a la humanidad, a la ciencia, vamos a aportar los datos necesarios para construir los reactores de futuro. Por eso creemos, sabemos y estamos en llevar Granada a las estrellas o las estrellas en parte de Granada. Gracias.